Buenas tardes, mi nombre es Matías Herrera y junto a mis compañeros Sebastián Rojas y Sebastián Villacura les vamos a presentar nuestro proyecto sobre el cálculo volumétrico en motores a combustión. Esto es para la asignatura de funciones y geometría y somos de la carrera de Ingeniería Mecánica y Electromovilidad Automotriz. Esto lleva la aplicación de geometría, trigonometría y cálculo de volumen para identificar el volumen de la cámara de combustión. Contexto y problemática. Al realizar un rectificado de motor, es crucial conocer el volumen exacto de la cámara de combustión para calcular su relación de compresión. Es por esto que el proyecto busca estandarizar estos cálculos matemáticos para así evitar una falla grave en el motor al momento de rectificar por un dato erróneo. El objetivo general de este proyecto es desarrollar una planilla para calcular con precisión el volumen de la cámara de combustión y los ángulos críticos del motor, para así mejorar el proceso de rectificación. Las preguntas que abordamos en este proyecto son las siguientes. Número 1. ¿Cómo aplicar la fórmula de volumen de un cilindro y otras figuras a la cámara de combustión? Número 2. ¿Qué función trigonométrica permite calcular el ángulo de asiento de las válvulas? Número 3. ¿Cómo utilizar GeoGebra para modelar un corte transversal del cilindro y verificar las tolerancias? Y número 4. ¿De qué manera la planilla puede minimizar el riesgo de autoencendido por una compresión mal calculada? Nuestro registro de bitácora es el siguiente. El día 28 se da comienzo al desarrollo y la estructura de la justificación. El día 1 del presente mes se busca información y se desarrolla la pregunta número 1. El día 2 de este mes se desarrolla la pregunta número 2. El día 3 es en el cual decidimos el nombre de nuestro proyecto y respondimos las últimas dos preguntas que había. Respuesta para la pregunta 1. Para poder calcular el volumen de un cilindro, utilizaremos la fórmula convencional, la cual es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. La letra H hace referencia a la distancia que recorre el pistón desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. La respuesta a la pregunta 2. Según un estudio realizado por el Centro Tecnológico Mondelo, el asiento de válvula puede tener distintos ángulos, lo cual permite que la válvula se asiente de mejor manera. Pero nosotros no estamos buscando el ángulo de asiento de las válvulas, sino que el ángulo que forman las válvulas desde el árbol de levas hasta el asiento, el cual lo podemos calcular creando un triángulo imaginario entre el vástago de la válvula, la altura entre el árbol de levas y la culata, y por último la distancia desde la cabeza de la válvula a la altura del árbol de levas, formando así un ángulo de 90 grados. Y con la fórmula del seno a la menos 1 podemos encontrar el ángulo que existe entre la culata y el vástago de la válvula. Así lo mismo con el coseno de menos 1 para encontrar el ángulo del árbol de levas. Para modelar cortes transversales en GeoGebra y responder a la pregunta número 3, se deben crear primero deslizadores para el radio y la altura. Luego se creará un cilindro utilizando el comando cilindro y esto se utilizará para verificar distancias y dimensiones. Y por último, la respuesta a la pregunta número 4 es ¿para qué sirve el Excel? Pues el Excel se utilizará para disminuir el margen de error y centralizar datos. Y además, este se puede ir actualizando en un futuro, añadiéndole aún más opciones de las que ya tiene. La planilla funcionaría de la siguiente forma. En datos de entrada, colocaremos los datos que obtuvimos en las mediciones que le realizamos al motor. En este caso, en diámetro de entrada, utilizaremos 85 milímetros. En carrera vamos a utilizar 77 milímetros. Y en volumen de la cámara utilizaremos 38 centímetros cúbicos. Esto como resultado nos da 436 centímetros cúbicos, que es el volumen del cilindro.
Bueno, aquí tenemos un esquema que resume el uso de las nociones matemáticas. Tenemos las nociones matemáticas al centro. Al lado izquierdo tenemos la geometría, en donde entra el volumen del cilindro, que sería pi volumen es igual a pi por r al cuadrado por h. ¿Esto qué busca? Busca estandarizar procesos y medidas. Y por el otro lado tenemos la trigonometría. Es aquí donde tenemos las funciones trigonométricas inversas, las cuales serían seno a la menos 1 y coseno a la menos 1. Y estas las utilizamos para obtener el ángulo que forman las levas desde el árbol de levas. A modo de conclusión, nosotros pudimos encontrar que estandarizar estos procesos mediante una planilla Excel es beneficioso en todos los sentidos, ya que estamos minimizando los errores técnicos, los errores de los técnicos en el cálculo de medida del volumen de un cilindro para así poder prevenir fallas significativas en el motor. Como parte de las reflexiones, tenemos que el proyecto demuestra una conexión directa entre los principios matemáticos y la aplicación práctica de la mecánica automotriz. La justificación que nosotros ponemos es en el error humano, principalmente. Como la automatización de cálculos a través de Excel no solo lo agiliza, sino que también mejora la calidad de la reparación y del servicio al reducir la posibilidad de fallas costosas. Bueno, como mapa de impacto en la asignatura TFL tenemos la asignatura de sistemas de motorización. Es de gran importancia porque es llevar la teoría a la práctica, que es uno de los principales objetivos del TFL. Además sirve para poder analizar culata y válvulas. Otra asignatura en la que nos sirve es la seguridad activa del automóvil, ya que se pueden utilizar las funciones trigonométricas para medir convergencia y divergencia en suspensiones. Bueno, aquí tenemos la bibliografía de nuestro trabajo, donde podemos encontrar de dónde nosotros sacamos esta información. Y eso sería todo por el trabajo.